Queremos agradecerles por ser parte del conversatorio Charlemos sobre Datos, evento organizado este día por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, como parte de la campaña hashtag Mis Datos Soy Yo Latinoamérica, y en el que van a participar destacados profesionales del derecho, la psicología y la informática, así como también queremos dar la más cordial bienvenida. En esta tarde también están las coordinadoras de la campaña, Elizabeth Bouvier Villa y Laura Nagbetian. Ellas son de Uruguay, así como también Lorena Naranjo Godoy de acá del Ecuador. Durante 2 horas o también 1 hora y media, los especialistas Andrea Mendoza de México, Álvaro Andrade de Bolivia y Pedro Flor de Ecuador abordarán los efectos legales, técnicos y psicológicos sobre el valor de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, así como la problemática de su uso inadecuado. La campaña hashtag Mis Datos Soy Yo Latinoamérica tiene como objetivo también la formación ciudadana sobre la protección de datos personales y su aplicabilidad en Latinoamérica a través del intercambio de conocimientos, contribuir a la educación y empoderar al ciudadano sobre la importancia de exigir el respeto de sus datos personales. Además, resalta las buenas prácticas que se desarrollan en los países de la región para animar a las autoridades, empresas y a toda persona responsable de bases de datos, el respeto de los derechos ciudadanos, al cuidado de los datos que recopilan, así como también su buen uso. En este momento queremos dar el paso a la doctora Lorena Naranjo Godoy. Ella es directora nacional de la DINARDAP de acá de Ecuador y coordinadora de hashtag Mis Datos Soy Yo Latinoamérica, para que modere este evento. Pero antes leeremos un breve perfil de la doctora Lorena Naranjo Godoy. Ella es abogada ecuatoriana, máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y candidata a doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, investigadora y consultora, docente y tutora virtual de pregrado y posgrado, conferencista nacional e internacional, autora de varios artículos publicados en revistas indexadas, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, UDLA, de acá de la capital ecuatoriana. En el ámbito público se ha desempeñado como subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Además, fue funcionaria judicial y asesora de la Dirección de Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y actualmente es directora nacional de Registro de Datos Públicos, entidad que bajo su liderazgo ha desarrollado el proyecto de ley de protección de datos personales para el Ecuador, y en colaboración con el Ministerio de Telecomunicaciones, el Pacto de Niñas, Niños y Adolescentes para una Internet segura y constructiva. En esta tarde y noche damos la más cordial bienvenida a todos los panelistas y también a la doctora Lorena Naranjo Godoy. Buenas tardes con todos. Como siempre, Ili es tan formal. Yo quisiera un poco relajar esta convocatoria y agradecerles profundamente de parte de la campaña Mis Datos Soy Yo a nuestros valiosos ponentes en la noche de hoy, en la tarde de hoy, porque estamos conscientes de que solo a través de estos procesos de cuestionamiento, de criticidad, repensar cómo estamos funcionando respecto de la información personal, en especial de niños, niñas y adolescentes, es que vamos a poder lograr un cambio en nuestra mentalidad, en nuestras leyes y en la forma en la que manejamos la tecnología. De ahí que la tarde de hoy tenemos 3 perfiles fundamentales que voy a dar lectura de quienes nos acompañan. Voy a comenzar con la doctora Andrea Mendoza Enríquez. Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es regulación y tecnología relacionada con el derecho a la protección de datos personales. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico y doctora en Derecho con distinción ad honore por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en Derechos Humanos y máster en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha de España, conferencista nacional e internacional y autora de diversos productos académicos en dichas temáticas, capacitadora en temas de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información en el Instituto Nacional de Transparencia, acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, colaboradora en el Observatorio Iberoamericano de Datos Personales, profesora invitada de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe y de la Universidad de Salamanca, España, participante del sector académico para la conformación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México, y es en este panel en el que discutiremos sobre temas de información de niños y niñas y adolescentes, nuestra representante por el área jurídica, el área legal, y nos va a dar su visión y su aporte desde esa perspectiva tan necesaria. A continuación también voy a pasar a dar lectura al perfil de Álvaro Andrade. Álvaro Andrade es un profesional de la seguridad con más de 18 años de experiencia en materia de seguridad informática e informática forense. Es director ejecutivo de Ethical Hacking Consultores con base en Panamá, fundador y director de UX de la plataforma de ciberseguridad Pentest 365, cofundador de la plataforma de servicios de firma electrónica Firmanza, fue director de la auditoría de las elecciones presidenciales de Bolivia en octubre de 2019, director de tecnologías de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática FIADI 2016-2019, miembro de la Red El Derecho Informático, miembro de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APANDETEC, pentester profesional, docente universitario, perito informático forense, conferencista internacional en temas de ciberseguridad y firma electrónica, y actualmente trabaja con diferentes gobiernos y organismos de seguridad internacionales. Como ustedes pueden ver, ese es el perfil técnico que en esta tarde nos va a acompañar para contestarnos precisamente aquellas cuestiones desde el punto de vista tecnológico del uso de las plataformas, cómo tenemos que mirar la protección de los datos personales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde otra perspectiva, nos acompaña desde Ecuador el psicólogo clínico Pedro Flor Caravia. Él es maestro en neuropsicología infantil, diplomado en psicocardiología, metacoach, coach de vida y organizacional, certificación internacional EMDR, International IMT, magíster en programación neurolingüística, practitioner en programación neurolingüística, código clásico y practitioner en nuevo código. Espero haber leído todo eso bien. Certificado como terapeuta en panorama social, certificación coach, psicólogo clínico, experiencia hospital Bacortiz 9 años, cardiocirugía, neurología, neonatología, cuidados críticos, quemados, consulta externa, neuropsicología clínica. Tiene una consulta privada de 12 años, trastorno de estado de ánimo, alimenticios, conductuales, personalidad, trastornos neuropsicológicos y de rehabilitación, así como también conferencista nacional e internacional y docente universitario. Nos acompañan entonces grandes perfiles esta tarde que también corresponden a toda Latinoamérica y con quienes quiero empezar la primera parte de esta temática, de este análisis, con una pregunta motivadora respecto de la importancia de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Voy a darle entonces la palabra a Andrea Mendoza para que nos oriente y nos diga por qué las plataformas, los servicios digitales buscan datos personales de niños, niñas y adolescentes. No les es suficiente con los nuestros, con los de los adultos, con todo lo que nosotros supuestamente utilizamos ya de diario porque estamos comercializando productos, porque requerimos servicios bancarios, servicios públicos. ¿Por qué buscan de niños, niños y adolescentes? ¿Cuál es la utilidad y cómo se benefician los responsables de tratamiento, estas empresas, estos proveedores digitales? ¿Existe algún beneficio para los titulares también, para esos niños y niñas que están usando estas plataformas? Por favor, Andrea, quedamos en tus manos. Querida maestra Lorena Naranjo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Laura Nagbeitian y a Elizabeth Bouvier por el honor de esta invitación. Es un gusto participar en una iniciativa tan bonita como mi hashtag Mis Datos Soy Yo, donde, bueno, pues sin fines de lucro se promueve una cultura de la privacidad y la protección de datos. Y cuando escuchaba la introducción de este foro, de verdad que es tan emocionante
como académica en temas de privacidad, escuchar cómo podemos asociar el derecho a protección de datos a la vida democrática de los países, a la seguridad de los niños, a mi ejercicio como ciudadano y, bueno, en general, pensar que la privacidad tiene un impacto transversal sobre otros derechos humanos. Creo que, bueno, para responder esta pregunta habría que iniciar situándonos en un momento donde vivimos conectados. O sea, estamos inmersos en un contexto digital que la pandemia ha enfatizado y que precisamente lo digital ha permitido pues que el mundo no pare, que las empresas continúen haciendo negocios, que los niños sigan yendo a la escuela virtual. Entonces, en un mundo digital es evidente que cada uno va dejando una huella de lo que hacemos en Internet. Y esta huella, cuando está asociada a quién está detrás de esa huella, tiene un valor alto económico en el mercado. Es por ello que hay modelos de negocio basados justo en el tratamiento y explotación de los datos personales. Creo que en general para las compañías los datos personales son muy importantes porque a partir de ello pues pueden tomar decisiones. Por ejemplo, los gobiernos a partir de los datos derivados de la pandemia podrían saber qué tiempo, por ejemplo, en el caso de México, qué tiempo tenemos para vacunar a los adultos mayores antes de que llegue la tercera ola. Y en general, los científicos en el mundo están utilizando datos, en algunos casos anonimizados, pero en otros casos todavía pudiendo identificar a quién está detrás del dato. Entonces, en general, creo que tanto gobiernos como entidades privadas tienen un interés especial en los datos personales, pues para tomar decisiones, para dirigir servicios que están ofreciendo en el mercado o para consolidar sus propios modelos de negocio. Aquí no hay que perder de vista que, bueno, tenemos un sinnúmero de aplicaciones y por ejemplo, de buscadores en Internet y que al final podría parecer que hay servicios gratuitos en Internet, pero no debemos de perder de vista que cuando algo es gratis en el ciberespacio, normalmente la moneda de cambio pues son nuestros datos, lo cual no necesariamente está mal, pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, creo que existe una preocupación mayor, pues sobre todo por los que compartimos, digamos, esta idea de que hay que cuidarlos y protegerlos porque son los más vulnerables cuando hablamos de un mundo conectado. Entonces creo que los datos tienen un valor alto en el mercado. ¿Para qué le interesaría a una empresa poder tener los datos de niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues hay diversos usos, ¿no? Hoy en tiempos de pandemia, cada uno habrá experimentado, por ejemplo, las estrategias que han seguido las escuelas para migrar pues a estas escuelas virtuales y algo tan sencillo como las medidas de seguridad y los tratamientos adecuados que hacen los profesores de toda la información que reciben de los niños, fotografías, videos, y si uso una aplicación gratuita, y si la pongo en una nube pública, y si yo transmito mi clase por WhatsApp sin ninguna medida de seguridad. Creo que son desafíos que hoy la pandemia ha enfatizado. Entonces, el valor de los datos es alto, las empresas lo utilizan para diversos fines, puedo identificar para fines de mercadotecnia, puedo identificar, por ejemplo, para poder ofrecer servicios o productos a los padres de familia. Es interesante, por ejemplo, cómo la plataforma de productos Amazon puede identificar solo por nuestras búsquedas, pues el rango de edad, si tenemos o no hijos y el rango de edad. Entonces, creo que en Internet y en un mundo conectado donde todo es información y donde todos son datos y donde hoy se están insertando, por ejemplo, esquemas de inteligencia artificial, creo que debe existir una cultura sobre la importancia de los datos, sobre el debido cuidado y tener en cuenta que es el eje central de esta mesa, que no estamos frente a decisiones autónomas de nuestros datos, sino datos de terceros, que en este caso son niños, niñas y adolescentes que nos han conferido pues ese poder, digamos, que da el derecho civil a los padres o a los tutores de proteger su esfera en todos los ámbitos. Entonces aquí pudiera recordar, por ejemplo, casos que se han establecido precedentes en tribunales de Estados Unidos donde los niños se han visto sobreexpuestos o donde los datos de niños, niñas y adolescentes se han visto sobreexpuestos por los propios padres y cómo la función judicial empieza a reconocer pues un derecho a esta expectativa de privacidad de los niños y que a pesar de ser los padres, digamos que el límite es justo este reconocimiento del derecho a la vida privada donde no nos habilita a poder exhibir de sobremanera, como pasa en Internet, los datos de nuestros propios hijos. Entonces, en general es un tema que tiene distintas aristas, pero dejo estos planteamientos para abrir la discusión. Muchísimas gracias, Andrea. Y vamos entonces con Álvaro Andrade, recordarán nuestro ingeniero en sistemas, que viene desde Bolivia, pero que radica en Panamá, a quien le presentamos la siguiente pregunta.
Las plataformas y los servicios digitales han diseñado modelos de negocio basados en los intereses de niños, niñas y adolescentes. Lo acabamos de comprender y ratificar aún más con lo mencionado por Andrea. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo procesan la información? ¿Qué mecanismos utilizan en la práctica para captar y mantenerlos como usuarios? Por favor, Álvaro. Álvaro, no te escuchamos, por favor. Había estado en mute. Disculpa. Querida Lorena, muchísimas gracias. Te decía, gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo, con Andrea, con Pedro, con Cristian, con todas las personas que están acá. Un gusto ver a algunos colegas, amigos de diferentes eventos que nos venimos encontrando. Respondiendo un poco a la pregunta, cuando hablas de métodos, ¿no?, tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahorita Andrea, es más, tiene bastante conexión, en cuanto a la forma de colección de información, ¿sí? Los métodos que están utilizando actualmente son métodos basados en patrones de búsqueda, patrones de conducta, en inteligencia artificial. Ahí está toda la parte de colección de información y te preguntas, ¿para qué colectan tanta información? Lo que preguntabas arriba, ¿no? Aparte de la información nuestra, ¿por qué les interesa colectar la información de menores? Pues hay dos líneas, una para fines lícitos, comerciales, económicos, y la otra para fines ilícitos, ¿no?, que ya entra en otro tipo de datos. Pero en todo eso, hablando por ejemplo de los fines lícitos, están las apps de juego, donde hoy en día los niños se pegan, si creas algo que le guste a los niños, por ejemplo, hay juegos donde tienes el personaje y tienes para que vestirlo, tienes que cambiarlo, tienes que comprarle la casa y todo eso cuesta. Ahí piden la tarjeta del papá y obviamente el niño que quiere ponerle la última ropa que está de moda al personaje en internet, que quiere comprarle un perrito que tiene en la casa, todo eso cuesta, centavos de dólar, pero cuesta. Es una industria millonaria donde utilizan a los menores para llegar a los padres en una conexión comercial a través de la tarjeta de crédito, ¿no? También se hace perfilamiento de menores en la parte de exámenes de personalidad, análisis psicológicos. A cierta edad, ya dependiendo de las edades que tienen los niños, es muy cierto que los buscadores hoy día, basado en patrones, ya pueden determinar cierto rango de edad, y a ese cierto rango de edad ya te llevan publicidad específica en ciertas aplicaciones o ciertos websites, lugares para visitar de acuerdo a tu edad, ¿no? Entonces, todo eso está ligado a temas económicos. La otra parte, que es la parte oscura, es para el tráfico de menores, el tráfico de órganos. Todo eso se capta también a través de Internet, donde estas personas inescrupulosas se meten en las redes de escuelas, en las redes sociales de niños, de grupos de escuela, donde empiezan a captar personas. Nosotros nos tocaba, cuando trabajaba con la policía para temas de análisis informático forense, nos tocó identificar una red, que era una red donde se metían a los colegios y utilizaban con el nombre de una mujer, se hacían pasar por una mujer, buscaban niñas entre 15, 16, 17 años, ¿no?, con temas económicos, que era solamente una salida, y al final muchas veces terminaban violadas o raptadas o problemas mayores, ¿no? Entonces, esos son los dos fines generalmente por el que los métodos que están utilizando para captar información de menores, para fines lícitos, comerciales, marketing, todo lo que tiene que ver con aplicaciones ligadas a tarjetas de crédito y demás, y la otra con fines ilícitos, obtención de información de menores, de los padres, del entorno, de los familiares, tráfico de menores, tráfico de órganos, todo eso se capta a través de Internet, ¿no? Y es ahí donde vienen ya los riesgos que vamos a hablar seguramente más adelante. Así mismo es, vamos a hablar después de los riesgos, primero hay que entrar en materia. Y la siguiente pregunta entonces la dirigimos a nuestro psicólogo ecuatoriano, Pedro Flor, nuestro representante aquí en este panel, para hacerle la siguiente pregunta. Los niños y niñas y adolescentes, al usar estas plataformas o servicios digitales, ¿tienen conciencia de todo lo que puede pasar, de los datos, de la entrega de su información? ¿Y qué tan
importante ellos definen a la hora en que se interrelacionan con las plataformas su construcción social actual y su proyección a futuro. ¿Están entonces pensando en eso o en qué en realidad están relacionándose con las plataformas cuando ingresan información? Por favor, Pedro. Hola, ahí se me escucha. Muy bien. Bueno, pues Lorena, primero me siento muy privilegiado de conversar, compartir y escuchar y aprender de los panelistas y los participantes también, porque estoy seguro que tendrán preguntas. Para mí es un privilegio conocer sus posturas porque las encuentro muy parecidas a lo que ocurre aquí. Y pues me siento privilegiado también de poder compartir con ustedes unas lecturas que yo tengo. Pues, Lorena, contestando la pregunta que acabaste de formular, los jóvenes, los niños, tienen la capacidad de reconocimiento que solo su edad les permite tener. Pero el problema no es solamente ese. Yo sé que los problemas vienen más tarde, pero el problema no es solamente ese, sino que su capacidad de reconocimiento a su vez está moldeada históricamente por interacciones previas con las redes. Es decir, sus preferencias actuales han sido moldeadas ya por una interacción anterior, históricamente anterior, con las redes. Entonces, lo que ellos presentan por intereses son en gran parte resultado de la participación de la mercadotecnia y el uso de los datos para comercialización de productos de toda clase. Y obviamente ellos tienen un escaso o ningún conocimiento del alcance que esto puede tener desde esta perspectiva que les planteo. Luego hay otro, contestando la otra pregunta, Lorena, hay otro aspecto también importante, que nosotros podemos hacer una lectura transversal ahora, o sea, decir cuánto esto impacta en los jóvenes. Pues creo que el problema es más antiguo. Creo que el problema viene de más años atrás, porque sus preferencias actuales están condicionadas, evidentemente, y ante la carencia de recursos interiores, son fácilmente adoctrinables. Ellos, en mi experiencia, se exponen a una gran cantidad de riesgos que no se limitan únicamente a los datos. Es muy común, y no sé si será así en sus países, estimados compañeros, que los jóvenes se intercambian fotos y videos, especialmente cuando tienen relaciones sentimentales. Y esto les crea toda una sensación de angustia, porque no es algo que pueden controlar. Es decir, ellos no alcanzan a determinar el alcance, Lorena, ¿sí?, de sus acciones en la proporción de datos. Creo que ni siquiera nosotros mismos los adultos somos capaces de comprender qué trascendencia tienen nuestros datos. Y son utilizados en maneras distintas, formales e informales, con fines de desarrollo y con fines perversos, que a veces son legítimos o legitimizados legalmente. Entonces, creo que esta noche, a nosotros es noche ya, se nos abre una conversación muy interesante y te agradezco la invitación. Ok, Pedro. Me dejó un poco pensando un comentario que dices que están precondicionados y que incluso lo están ahora de las interacciones que han tenido desde su más tierna infancia. Se me ocurrió en ese instante algo que nuestros hijos ven ahora, y Andrea me puede corroborar eso, unas famosas páginas en YouTube que abren cajas, los open box, en donde se abren cajas de juguetes y donde solo se ven manos, en donde se muestra qué contiene esa caja de juguetes, un muñequito, etcétera, y van describiendo, ¿no? Y ahora, escuchándole a Pedro, precisamente vamos condicionándoles desde tan pequeñitos, desde que tienen 2, 3 años, a la abertura de las cajas y a todo lo que significa la mercadotecnia y todo lo que tú nos referías hace un momento, ¿no?
Entonces, con esta introducción yo quisiera plantearte, además de todo lo que tú nos mencionaste de cómo las plataformas y los servicios están usando y para qué usan los datos, ¿hay algún riesgo que se pueda prever? ¿Existe entonces posibilidades de transgresión de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de su privacidad, desde la perspectiva de sus libertades individuales que van construyéndose, informándose en este proceso de desarrollo integral que tienen? ¿Y cómo podemos reforzar la protección desde el derecho para que no existan ni transgresiones a sus derechos fundamentales, ni tampoco un condicionamiento o unas limitaciones a sus libertades individuales en formación? Sí, Lorena, claro que sí. El riesgo es mucho más grande de lo que realmente podemos analizar, incluso nosotros aquí esta noche. Yo planteo incluso algo más profundo que lo que estás cuestionando, que es valiosísimo. Existe un riesgo de suplantación, y eso es lo que espero contestar más profundamente en la siguiente pregunta, un riesgo de suplantación de la institucionalidad familiar como guía y orientadora del desarrollo infantil. Ese creo que es un riesgo muy grande. Los TikToks, los YouTubers, los influencers, todas estas cosas terminan orientando la conducta y estableciendo valores en los niños y en los adolescentes y en los adultos. Y se va poco a poco desplazando la representatividad de los padres en el desarrollo de los niños, porque como recordarás, los padres tienen una función orientativa para el máximo desarrollo del potencial humano en un niño. El uso cada vez más intromisivo de los medios telemáticos empieza a lesionar cada vez más profundamente la riqueza y la posibilidad de éxito socioeconómico incluso en un niño al minar la institucionalidad familiar. Eso es, Lorena, pero lo vamos a analizar un poquito más adelante, si te parece. Sí, gracias, Pedro. Continúo con Andrea entonces. Te estaba planteando, ¿qué podemos hacer desde el derecho? Bueno, pues en realidad qué interesante lo que dice Pedro, que me he quedado pensando porque hoy mismo recibí un paquete de Amazon y Sara lo abre, mi pequeña lo abre y me dice, mira, ma, tengo el vestido de Frozen que usa Nastia. Y Nastia es la youtuber que más dinero genera de los niños, ¿no? Entonces, claro que hay una influencia. Creo que es un tema que debe preocuparnos no solo a los padres de familia o a los académicos, es un tema de Estado que tendría que dar respuestas de Estado, ¿no? O sea, cómo generamos, y justo tiene que ver con lo que tú preguntabas, Loren. Creo que normalmente hay una alta expectativa en el derecho. O sea, pensamos que si hay leyes, entonces en automático, ¿no? De manera mágica, la conducta ya no va a suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos en el caso de México de cómo se ha ido aumentando la pena de delitos de alto impacto como el secuestro, la verdad es que el aumento en la pena no tiene una relación directa con una disminución. Y entonces creo que es un ejemplo muy evidente de que siempre tenemos altas expectativas en el derecho, que el derecho es un pilar muy importante, es el primer paso, pero lo que se requiere en realidad es una política pública que pueda aterrizar, por ejemplo, de una manera muy efectiva, pues la alfabetización digital, cómo hacemos que los niños cobren conciencia sobre el derecho a la privacidad y que no nada más es un tema de adultos, cómo hago para que un adolescente tenga un ejercicio libre de su sexualidad, pero también, digamos, en pleno conocimiento de cómo funciona técnicamente el tema de los PACs a los que refería mi colega. O sea, cómo hacemos que los niños tomen decisiones de manera informada y adviertan los riesgos. Entonces, creo que el derecho puede proteger a los niños, sobre todo principios tan importantes como el principio del interés superior del menor, que obliga al Estado a actuar frente a la protección más amplia para niños, niñas y adolescentes. Entendamos que son personas, digamos, en algunos temas yo lo veo muy autónomas, pero que al final la responsabilidad de esos niños recae en los padres y en los tutores. Y aquí tal vez me adelante un poco a la siguiente pregunta,
pero también es muy importante no criminalizar esta función que llevan a cabo los padres, porque a veces ni siquiera los padres entienden cómo funciona la tecnología. Creo que el derecho puede dar alguna solución, en algunos casos hasta simbólica. Por ejemplo, un tema bien importante son las normas en materia de protección de datos y el avance que tenemos en Latinoamérica, sobre todo en países como Argentina, como Uruguay, como México, pero creo que esto es una sola parte. Esas normas de nada sirven si no logramos consolidarlas a través de políticas públicas. Y lo que yo advierto es que, al menos para México, el Estado mexicano tiene una deuda para poder interpretar el principio del interés superior del menor a la luz de acciones concretas como educación digital, como empoderamiento de los niños y también bajo una perspectiva de género, Lore, porque es, digamos, alarmante pensar qué hacen los niños en Internet o qué hacen los adolescentes en Internet y qué hacen las adolescentes. Si Internet puede ser un medio para vulnerar derechos de las personas, cuando en realidad podría ser un medio para acercarte a conocimientos y a muchas otras actividades. Entonces, creo que las políticas, aparte de las normas, tendrían que ir con este enfoque de la perspectiva de género. Por otro lado, también está, digamos, documentos orientadores que pueden servir a los que hacen las políticas públicas, por ejemplo, el memorándum de Montevideo, del cual varios integrantes de la FIADI participaron, y yo recuerdo con mucho cariño al doctor Nelson Remolina, donde pues se dictan recomendaciones específicas para cada sector, pero sí teniendo en cuenta las realidades de los países. O sea, imagínense en un país con una brecha de conectividad como la de México, o sea, criminalizar al usuario final tampoco creo que sea la salida. Y lo más importante es que cuando hablamos de derechos humanos en Internet, parece que se diluye la corresponsabilidad de los estados. O sea, parece que estamos frente a una exigencia solo a las empresas, y creo que aquí hay algo que se llama Rectoría del Estado, que tendría que asumir pues estas riendas para cómo garantizo, al igual que en el mundo real, en el mundo digital, pues un sitio seguro para niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que en general la obligación es una obligación compartida, pero que no debemos de perder de vista pues este papel primordial que deben jugar los estados y entender que el derecho por sí solo no transforma las realidades, que lo que va a transformar la realidad es la política pública y el involucramiento con los distintos actores sin criminalizar pues al padre de familia que no necesariamente sabe que está mal o que algo puede poner en riesgo al niño, ¿no? Y bueno, pues con el tema de los open boxes creo que casi me quedo helada, ¿no? Porque claro, o sea, genera pues un interés de los niños, y entonces ahora con la aportación que hacía mi colega Pedro, pues realmente la pregunta es, ¿y cómo sabemos entonces? O sea, el niño que vemos es la personalidad del niño real, pues una personalidad totalmente, pues no sé cómo decirlo, una personalidad influenciada pues por ciertos valores, ¿no? Y aquí, Pedro, nada más agregaría que mi preocupación es que esos valores se imponen desde las corporaciones, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista, porque también un fenómeno bien interesante que sucede en Internet es que las reglas del juego no la ponen los estados como en el mundo real pasa. Las reglas del juego en Internet las ponen las corporaciones, y entonces creo que debe haber mucho más conciencia de qué poder le estamos dando a las mismas pues, empresas o plataformas digitales. Y finalmente, Lore, con este punto no puedo dejar de pensar en mencionar, tenemos el caso de Twitter y del expresidente de Estados Unidos. Si no creemos que las corporaciones están acumulando un poder desmedido, entonces pensemos que una corporación ha sido capaz de censurar pues, a un presidente. Y claro, entran distintos puntos en juego, si era un discurso de odio o no, pero simplemente lo pongo para ejemplificar que hoy una corporación puede tener mucho más poder que el Estado, y ese fenómeno hay que advertirlo a la hora de regular y de generar política pública. Muchísimas gracias, Andrea, porque pusiste la vara bien alta para Álvaro, porque ahora le vamos a decir a él desde la perspectiva de la tecnología qué puede hacer el Estado si piensa en política pública, pero ya no solo con acciones que deben reposar en la prevención, en el seguimiento, en el acompañamiento de los padres, sino sobre todo en la regulación de las empresas, desde la perspectiva de que las plataformas también necesitan seguir expandiéndose, también necesitan seguir generando innovación, pero al mismo tiempo lograr conciencia en el uso de la información en el momento de hacer negocios. Pueden hacer este proceso
las empresas? ¿Puede haber una especie de coparticipación real que permita que las plataformas también asuman un nivel de responsabilidad? Cuéntanos, ¿qué opinas tú? Estás muteado, Álvaro. Perdón, es la segunda vez que me olvido activar. Pues, querida Lorena, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tú sabes que cuando la tecnología ya interactúa, cuando hablamos de Internet, estamos hablando de un tema globalizado. Y el tema de la regulación, pues, tiene la regulación jurídica de la tecnología tiene ciertos vacíos. ¿Por qué? Porque ya cuando hablas de tecnología, estás hablando de temas transnacionales, donde tu información ya no está en el país donde tú estás trabajando, está tus servidores, así contrates en la empresa donde está, tu información físicamente está en un data center en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en China, y hoy en día ya casi no sabes dónde se encuentra tu información. Tú tienes descargas Dropbox, inclusive pagas el servicio de Dropbox, pero Dropbox ¿dónde está al final? No sabes ni siquiera físicamente dónde está. Y el tema de que cuando llegan corporaciones multinacionales, Amazon que llega, se integran en América Latina, tú vas a tratar de regular lo que está dentro de tu entorno nacional, dentro del entorno de gobierno, ¿no? Tus leyes nacionales, pero ya temas transnacionales, pues Andrea sabe, tiene que haber vínculos que se llaman bilaterales, acuerdos bilaterales entre países. Entonces eso es un poco más complejo, ahí se genera cierto vacío, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda, o sea, la tecnología tiene que estar siempre de la mano del derecho, porque la idea es brindar la facilidad para que las personas puedan hacer uso de la tecnología. Hoy en día mucha gente todavía le tiene miedo a la tecnología porque dice es muy vulnerable, y no es la tecnología que solamente es vulnerable. Los vulnerables somos nosotros, los seres humanos. Y específicamente hablando de tecnología y de vulneración y los riesgos sobre el tema de menores, que están hablando menores de edad, pues los riesgos que tiene el Internet actualmente para menores de edad son múltiples, ¿sí? Son varios, desde acceder a información no apta para menores, hablando de temas de violencia, pornografía, juegos de azar, drogas y todo ese tipo de información que no es apta para los niños, pero está a disposición de la tecnología, a disposición de los niños en Internet, a través de las tecnologías, desde el celular que tú le obsequias al niño, él ya tiene acceso a toda esa información. Entonces, regular eso es un poco complejo. Hay riesgos como contactar a gente peligrosa o, como les comenté, gente que no tiene buenas intenciones a través de Internet. El tema de divulgación de información, donde los menores, los niños comparten mucha información. Hace rato ya lo decía el doctor en psicología, pues los niños comparten lo que se llaman los packs, ¿no? Las fotos de desnudos, que se llama eso en la terminología que se utiliza, se llaman packs, los grupos de fotos de desnudos, ¿no? Está el tema del riesgo de llevar o de llegar a ser acosado en Internet, de lo cual hay mucha jurisprudencia y ha habido muchos niños que se han quitado la vida por eso, porque le han publicado una foto que no debía publicar, la compartió. A mí me tocó ver un caso de Justin Bieber latino, le decíamos, porque unas chiquillas, unas niñas de 14 años, fanáticas de Justin Bieber, empezaron en Internet y en Facebook, le hablaron a, un perfil de Justin Bieber, y Justin Bieber milagrosamente hablaba en español y les chateaba y hablaba con ellas y les dijo, quiero que se quiten la blusa, y las chicas jugando, haciendo su broma, el tipo les estaba sacando fotos, les estaba filmando. Luego ya vino el tema de ciberextorsión y las niñas estuvieron al punto del colapso, tenían 14 años, ¿no? Y uno dice, obviamente, ya mayor, dice, pero ¿cómo pueden caer en eso? Es porque son niños, justamente. Los niños son sanos, no tienen malicia, son inocentes, y esa es la parte más vulnerable, y ese es el punto más vulnerable, el tema de la inocencia de los menores de edad, donde no ven la malicia en los actos que se puede hacer. Entonces, se puede utilizar la tecnología para vulnerar este tipo de personas, de menores de edad, y en ciertas situaciones a través de la tecnología. Los riesgos son altísimos, ¿no? Ser víctima a través de chantajes, amenazas, el tema de inclusive hacer compras en línea sin saber comprar. Uno de los grandes peligros, los juegos o retos virales, que eso está
muy de moda ahorita y es uno de los temas más peligrosos que existe en Internet. No sé si han escuchado el desafío del hielo con sal. ¿Lo escucharon? Eso está pegando por todos lados. Es el desafío de agarrar un hielo, echarse sal en alguna parte del cuerpo y pegar el hielo con fuerza y apretar. La reacción química que tiene la sal con el hielo puede llegar a alcanzar hasta menos 10, 12 grados bajo cero y es una reacción que te quema totalmente la piel. Entonces, los niños sin saber ponen sal, se ponen el hielo y terminan con una quemadura de primer, segundo, tercer grado, ¿no? Está el tema del Fire Challenge, ¿no? De prenderse fuego en ciertas partes. Muchos niños han quedado quemados. Todo esto a través de las redes sociales. Ingerir gel antibacterial, que eso nació en Europa, y millones de niños se infectaron, se drogaron, se alcoholizaron con el tema del gel antibacterial, ¿no? Después está el jarabe para la tos, que es otro de los retos que está cundiendo a full con los niños, donde tienes que ingerir la mayor cantidad de jarabe para la tos, obviamente firmando en las redes sociales. Y el jarabe para la tos, la mayoría de los jarabes tienen dextrometamorfano, que es un tema que te genera, es un alucinógeno, que al final, después de consumir bastante, pues es como una droga alucinógena y muchos niños bajo los efectos de las drogas se han terminado matando, ¿no? El reto de las 48 horas que se puso de moda también en Latinoamérica. Sal y desaparece 48 horas de tu casa. Y el reto consiste en ver quién moviliza más gente, policías, familia y todo lo demás. Y eso lo tienes que seguir por las redes sociales. Todas esas cosas son riesgos a los que están expuestos los niños. Y pues ahí viene el tema de que las plataformas, ahí viene el tema de la regulación. Las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y todas estas redes sociales donde entran menores también, tienen que tener herramientas, y es más, Facebook ya lo está usando con tema de inteligencia artificial para detectar este tipo de patrones y dar una alerta temprana, bloquear esos perfiles. Entonces, por parte de las empresas que manejan la tecnología, ellos tienen que aplicar la mayor cantidad de tecnología posible para tratar de minimizar los riesgos. Pero como es un riesgo, el riesgo jamás va a ser cero, ¿sí? El riesgo nunca se puede eliminar. Lo puedes minimizar, más no eliminar, ni siquiera regulando jurídicamente, ¿sí? Entonces, eso es un trabajo bastante fuerte que tiene que haber entre la parte legal y la parte tecnológica, las plataformas, para que juntos pues, puedan llevar hacia adelante un proyecto donde se pueda detectar esto de forma temprana y que también esté ciertos temas regulados a nivel de tecnología dentro de los países, ¿no? Uno de esos temas, por ejemplo, es quién puede ingresar a redes sociales, ¿no es cierto? Se han establecido límites de edad, sí. 13 años, 14 años, ¿no? El problema es que mentimos y terminamos, como tú bien dices, dándole un teléfono celular a alguien de 7 años, de 6 años, y para darle el teléfono le activamos también una red social y cuando nos hacen la pregunta colocamos una edad que no corresponde. Entonces ahí también hago esta reflexión justamente porque sabía yo que en algún momento Facebook estaba trabajando en algún mecanismo para detectar que por el tipo de contenido que se estaba publicando se pudiera saber que no se trataba de alguien de 13 años, sino que era menor de 13 años. El problema de esa estructura de trabajo tecnológico es que hacía un perfil y el perfilamiento está prohibido para menores de 13 años. Entonces, correcto. Existe ahí un límite o una contradicción que vamos a tener que seguir pensando, cuestionando en los siguientes años, si para proteger vamos a tener la necesidad de comenzar a vigilar, que también es un reto interesante para cuestionarnos desde el punto de vista tecnológico. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Lorena, actualmente todavía vamos a tener este tipo de vacíos durante los próximos 7 años, 10 años. Se prevé que en 10 años, y esto es lo que va a pasar, no es algo que es de película futurista. Al final, en 10 años, todo el planeta y todos los países, pues el hombre ya va a utilizar chips, ya hoy en día se utiliza chips. De aquí en adelante ya vas a utilizar chips, ya vas a tener chip integrado en alguna parte del cuerpo. Tu chip va a ser el que te va a hacer la autenticación, ya no vas a tener que mentir sobre tu edad, ya no vas a tener que
inventarte, porque todo va a estar regulado. Es más, se dice que de aquí en 20 años más todavía van a empezar a desaparecer los idiomas, porque la gente ya se va a comunicar a través de sensores, ¿no? A través, ¿cómo se llaman? Telepáticamente, pero a través de sensores, como lo hacemos por Internet. Todos vamos a ser parte del gran Internet de las cosas, de la comunicación en las redes neuronales y todo lo demás. Entonces ya hay, en ese tipo de escenarios, ya no vas a poder mentir, ya todo va a estar regulado, pero por el momento yo veo todavía que es muy complejo tratar de regular al 100%, no se va a poder. Sí que hay que hacerlo, hay que buscar la mejor manera, pero de momento todavía hay el tema de que no hay una conexión 100%, somos de un lado humanos, del otro lado tecnológico, pues sí hay un hub de integración todavía en el que estamos atravesando, ¿no? Gracias, Álvaro. Y voy con Pedro porque nos dejaste ahí un tema latente, ¿no? Y es que vamos a hacer entonces una sociedad de vigilancia, porque si vamos a estar conectados de esta manera, significa que vamos a estar supervisados por alguien, por algo, conectados 24 horas y por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, ¿eso no es una forma de violencia? ¿Y cómo podríamos afrontar o preparar a nuestros niños, niñas y adolescentes, Pedro, para enfrentar estos retos? Porque es el momento actual y cómo se van a ir proyectando a futuro estas formas de interrelación social. Por favor, Pedro. Gracias, Lorena, y maravillosas las aportaciones de Andrea y Álvaro. Me dejan muchas reflexiones más. Gracias. Pienso, Lorena, que la solución o las soluciones son mayormente eficaces mientras más amplia sea la manera en la que se plantea el problema. ¿Sí? Creo, y ojalá me regales un par de minutitos para poder desarrollar la idea, sí, Lorena, porque esto que mencionaba Álvaro y Andrea tiene una consonancia muy importante a nivel psicológico. O sea, la construcción de bases de datos no es nuevo, esto es desde la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y sirven para crear políticas públicas de desarrollo social y socioeconómico y sociosanitario. Eso es aparentemente legítimo y ético, ¿no? Pero yo cuestiono también la participación estatal en la regulación de los datos, porque la participación estatal, a mi entender, está acompañada de políticas públicas, y las políticas públicas se fundamentan en perspectivas o paradigmas o creencias políticas o ideologías, de tal manera que las regulaciones están conectadas con las ideologías, y si es que algo no cabe dentro de la perspectiva o de la lupa de la ideología o de la corriente política, pues entonces no ocurre el control o ocurre un control excesivo. Entonces, la estatización del control de la información creo que de cierta manera vulneraría el derecho a la libertad humana. Luego, la creación y dotación y el fortalecimiento de los valores que mencionaba Andrea, ¿sí? Son parte del deber estatal, depende en cada país, ¿no? La Constitución puede variar, pero es el Estado, digamos, el que fomenta o no el acentuamiento de ciertos valores. Valores no necesariamente son los éticos. Los valores es lo que creemos que valen. Y a veces son cosas enormemente superficiales. Por ejemplo, para una persona puede ser enormemente valioso la marca de ropa. Para una chica, para un chico, a lo mejor la marca del zapato es extremadamente valioso. Y si no le compran en la marca del zapato, pues ese chico experimenta frustración, porque a su vez las redes de mercado han creado y han acentuado que eso es lo que vale, porque eso es lo que viste el personaje al que admiran. Entonces, las redes sociales tienen este efecto.
modulador de los valores, de lo que vale en la vida de un ser humano, y no necesariamente en sentido negativo, porque también pueden ser en sentido positivo. Las redes sociales pueden dotar de herramientas, de recursos psicológicos para la resiliencia. Pensemos en esta pandemia, no faltó el sitio que proponía tips de salud mental, que proponía tips de autoconfianza o de autoestima para los chicos que están encerrados. Entonces, el aporte, la importancia de las redes sociales, creo que no necesariamente va a ser negativo, dependerá de qué alcance puede tener, y aquí es donde planteo el riesgo, Lorena, porque si nos fijamos un poco más, con más detenimiento, ¿por qué es que los chicos profundizan o se adentran tanto en los modelos sociales, en las redes sociales, al punto que ocurren verdaderos disparates como los que citó nuestro colega, se me fue aquí la pantalla. Álvaro, gracias. Citó una serie de ejemplos y muchos más del alcance que puede tener la falta de conciencia del joven o la joven o el niño o el adulto para cometer acciones que ponen incluso en riesgo su vida y las de otros. Entonces, ¿por qué es que hacen esto, no? Yo pienso, desde mi perspectiva técnica, que las redes sociales, los medios de comunicación, la metadata, cada vez adquiere un papel de mayor primacía que la familia. Mayor autoridad que los mismos padres. O sea, los padres, hoy por hoy, no se puede generalizar, pero hoy por hoy ya están bastante mal vistos. O sea, los padres son los que te prohíben, básicamente, ¿no? Entonces... pasados de moda. Sí, y otros descalificativos peores que denigran la dignidad humana de las madres y los padres que los engendraron y que les han cuidado. Entonces, yo te digo, por ejemplo, Lorena, un niño le cree más a YouTube que a su madre. Le cree más al YouTube que a su madre. No, es que yo vi en YouTube, es que yo vi en Instagram, es que yo vi, y claro, si te pones a sumar y a restar, pues te vas dando cuenta que tienen más autoridad, entre comillas. Autoridad no es malo, autoridad en el sentido semántico estricto, de que guían y orientan el desarrollo de la persona a quien cuidan. Entonces, estos sitios tienen más autoridad que los mismos padres. Y al punto de crear verdaderos discursos, y discursos ideológicos también. Entonces, el riesgo que yo advierto es el de desplazar el lugar que la familia tiene en una sociedad. El desplazar el deber que tiene una familia para con un niño. El deber que tiene la familia para con una niña. Porque la familia es la que fortalece o no los recursos psicológicos de ese niño o niña para sobrevivir en la vida. Pero estamos observando algo distinto. Estamos observando que son las redes sociales, los medios de comunicación, los que están desplazando el quién otorga o no los valores, quién forja o no los valores. Por ejemplo, si en tu casa te enseñaron pues, que el trabajo es importante y que el esfuerzo vale más que el resultado, pues no te sorprendas que aunque se tropiece ese hijo, pues va a salir adelante. Pero si le enseñas a través de las redes sociales que si no eres el más popular en la escuela, no eres nadie, pues no hay que sorprenderse que se deprima, porque eso fue un valor que le instauraron. Entonces, al desplazar, es una lectura, ¿no?, complementaria a lo que han propuesto mis compañeros, al desplazar la función de la familia y los tutores familiares, dejan al niño a merced
de lo que el mercado necesite. De hecho, considero también que el uso de datos legitimizado, no siempre es ético. Incluso el que es legal, no siempre es ético. En enero fue que tenía que hacer un viaje internacional y estaba tú conoces, Lorena, estaba en dirección al aeropuerto vía Tababela y me sale una alerta del Google y me dice, estás a 15 minutos de llegar al aeropuerto. ¿Y cómo sabe Google que yo me voy al aeropuerto? ¿Cómo? Yo nunca le cité en Google que yo me iba al aeropuerto. Fue una agencia de viajes la que hizo ese servicio. Entonces, nuestras operaciones que son legales, entre comillas, yo las percibo a veces como excedentes o de dudosa ética. El comercio, el mercado, que sea legal, no quiere decir que sea ético. No quiere decir que sea lo moralmente correspondiente a cada familia, lo más ético. Entonces, el riesgo que encuentro es desplazar el papel familiar, pero también desplazar la autonomía, la identidad de cada persona. Fíjate, si tú no te pareces al personaje de la novela, al personaje que está en Instagram, al personaje porque me veo más gorda o más gorda, me veo, etcétera, etcétera, o porque no tengo ese carro, ese coche, o no tengo esa casa, o no viajo a Disney cada año, entonces mi autoestima empieza a degradarse. Entonces las personas empiezan a querer parecerse a los modelos y pierden su identidad. De tal manera que el uso de datos es mucho más extenso que lo que creo que puedo conocer. Eso es, Lorena. Gracias. Hey, Pedro, nos has dejado algunas ideas en nuestra cabeza que nos están sonando. Yo tengo que comentarles que tenemos un grupo de preguntas y de personas que están interactuando con nosotros en Facebook y también que lo están haciendo a través del panel de preguntas y respuestas en esta plataforma, de aquellas personas que están inscritas, que plantean diversas preguntas desde distintas ópticas. Voy a dirigir un par a Andrea y otro par a Pedro, y también tengo que hacerles un anuncio. Álvaro ha tenido que retirarse a recibir una llamada urgente de alguno de sus temas complicados, porque él es asesor en temas tecnológicos y a veces de esas urgencias ocurre, pero nos pide mil disculpas y les agradece a todos por haber tomado en cuenta su intervención. Así que nos estamos quedando, en este caso, con Andrea, que quiero que por favor nos orientes. Ya hemos hablado de esta corresponsabilidad que tiene el Estado, las empresas, la comunidad académica, la familia, que vamos a tener que, para afrontar estas temáticas complejas, este desplazamiento de la familia, esta pérdida de autonomía que nos señala Pedro Flor en los siguientes años, y que al mismo tiempo que vamos a tener que pensar en todos los casos de violencia digital que ya nos contó Álvaro en su intervención. Entonces, se plantea algunos retos que voy a incluir dentro de las preguntas que nos están planteando. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿será que necesitamos comenzar entonces a regular Internet, a regularizar Internet, a ponerle normas internacionales, transfronterizas? Nos pregunta uno de nuestros asistentes de este evento. Y se conjuga con otra, ¿no? Que dice que está teniendo miedo, que muchas veces da miedo porque parece que vivimos una vida paralela. Ese temor, ese miedo, justifica entonces la solución desde el derecho, porque como tú bien señalas, todo el mundo cree que se ponen las normas y las cosas se solucionan, y ahora la lógica es, vamos a poner una norma mundial, porque el Internet es mundial. ¿Será que por ahí es la solución? ¿O qué crees tú que más bien debemos comenzar a pensar como alternativas de solución a estas problemáticas? Por favor, Andrea.
Gregorio, bueno, pues las preguntas no son nada sencillas de contestar, pero quería nada más hacer como un anecdotario muy sencillo, muy rápido, precisamente del uso lícito, pero no ético de los datos. O sea, a mí me ha pasado recientemente que fui dada alta de un padecimiento clínico y bueno, pues más tarde en salir del hospital que ya me estaban ofreciendo un servicio funerario, ¿no? Entonces, creo que, o sea, es bastante simpático, me da risa, pero la verdad es que es justo eso, ¿no? O sea, parece poco creíble que sea una coincidencia y que, bueno, pues al final, a pesar de que México tiene unas normas muy sólidas en materia de datos, pues eso en el día a día pasa y a lo mejor los tratamientos lícitos pero poco éticos a veces tienen efectos, digamos, de un riesgo real para las personas. O sea, esto es una anécdota chistosa, pero bueno, pues a algunas personas les significará, por ejemplo, poder acceder a un seguro, que le cuantifiquen la prima, cuánto le va a costar o algunas otras cuestiones. A ver, creo que la pregunta de si debemos regular Internet o no es una pregunta que desde los años 90 se está planteando. O sea, creo que hay distintas posturas sobre la necesidad de una regulación de Internet con la cooperación de distintas autoridades y otra que habla pues justo de elementos como la arquitectura original de Internet, la neutralidad y cómo construimos un espacio digital libre y para todos, ¿no? Entonces, no creo que una u otra esté mal, o sea, hay que pensar, por ejemplo, en términos de innovación y en términos de que la red se ha construido como algo aparentemente, o sea, el ideal, la pretensión fue una red neutra donde todos construyéramos lo que pasaba ahí. Pero bueno, pues el tema de la regulación realmente es difícil. O sea, desde una opinión técnica jurídica, creo que es imposible hablar de una norma única de Internet, pensando, por ejemplo, que hay países que pertenecen a una tradición jurídica, como en el caso de México, que pertenece pues al derecho continental, y el caso de Estados Unidos, que es donde se redacta la lógica de funcionamiento de las plataformas digitales, por ejemplo, Facebook y Twitter, cuyo pues, sistema legal y lógica de entender el derecho se traduce pues, a una familia del derecho anglosajón, del derecho del common law. Entonces, en un principio sería casi imposible pensar que hubiera una norma estándar para todos que nos pudiera aplicar, porque en realidad tenemos distintas formas de hacer y de implementar el derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si se debe regular. Lo que sí se debe hacer es tener marcos jurídicos sólidos, por ejemplo, el de protección de datos, que ayuda en mucho, pero el mayor reto no solo son los marcos, sino cómo volvemos efectivo lo que las normas dicen que debemos de hacer. Por ejemplo, en el caso de México, que forma parte del Convenio 108 del Consejo de Europa, creo que es interesante este ejemplo, porque de nada nos sirve formar parte del 108 o de nada sirve tener unas normas ejemplares si a la hora de querer hacer valer, por ejemplo, el derecho de cancelación de un dato en una plataforma digital, o sea, mi imagen aparece en el perfil de un tercero y yo no quiero estar en esa plataforma, pues en el mundo real bastaría mi solicitud, acreditar que soy el titular del dato y no estar en alguna de las excepciones que marca la Constitución mexicana para que se otorgara la cancelación. Y en el caso de Facebook, pues simplemente esta cancelación, que es un derecho reconocido a nivel constitucional y en normas secundarias, simplemente no se aplica así como así. O sea, la única forma de eliminar una fotografía es si vulnera las normas o las políticas de la red social. Y esas políticas, pues son políticas de una empresa y no de algo que deriva, pues, de esta interpretación constitucional y de normas secundarias. Entonces, creo que más que pensar en regular Internet, la pregunta es, ¿cómo logramos la cooperación internacional entre autoridades, por ejemplo, para el cibercrimen, pero que no supongan pues el menoscabo de otros derechos humanos, ¿no? Como en su momento planteó el Convenio de Budapest. O sea, ¿cómo hacemos las medidas proporcionales? El hecho de querer combatir el cibercrimen, pues no legitimaría a los estados a poder supervisar, por ejemplo, las comunicaciones en general en el ciberespacio, porque eso iría en detrimento de derechos como la libertad de expresión. Y creo que, bueno, pues el miedo no nos resuelve nada. O sea, pensemos que hoy podemos estar discutiendo estos temas y empoderándonos sobre, pues, cómo hacemos que Internet sea un sitio seguro para los niños gracias a Internet. O sea, hoy podemos estar conversando personas en distintas partes del mundo y podemos estar generando reflexiones y conocimientos gracias a Internet. Entonces, no creo que el miedo ayude mucho, más bien es pensar cómo funciona Internet, cómo mantengo a un niño seguro en Internet, cómo educo a los chiquitos desde que son pequeños, ¿no? ¿Cómo soy capaz de transmitir a mi hija
por los riesgos que existen y cómo prevengo cualquier mal uso que pueda haber de su información de carácter personal. Y ahora simplemente cierro con el tema del derecho y la ética. Tal vez la solución no sea jurídica, sino la solución sea ética. O sea, el énfasis que pongamos en obligar a las empresas a incorporar esquemas éticos para el tratamiento de la información, más que el mero cumplimiento del principio de licitud, ¿no? El principio de licitud se cumplirá pues pensando que se puso o se hizo del conocimiento del titular de un dato a través de un aviso de privacidad, qué iba a hacer con ese dato y recabe el consentimiento. Pero creo que cuando vienen los parámetros éticos y cuando hay preguntas concretas situando a la persona como el eje rector para, o sea, la tecnología, digamos, como una herramienta para las personas y no las personas como herramienta para la tecnología, creo que este planteamiento ayudaría mucho. Y ahora, Lore, lo que he visto como una constante es que a veces los desarrolladores, por ejemplo, de algoritmos, los científicos de datos, son unos genios haciendo lo que hacen, pero están un poco aislados del mundo real. O sea, el mundo real donde el maravilloso algoritmo que alguien inventó no solo sirve, por ejemplo, para identificar pornografía infantil, para combatirla o para perseguir el delito, sino tal vez sirva para que un pedófilo pueda encontrar las fuentes de acceso mucho más sencillas. Entonces, creo que la tecnología tiene esta dualidad, que el miedo no nos resuelve nada y que más bien pensemos cómo la tecnología nos puede ayudar y que los riesgos asociados a la tecnología solo con tecnología se pueden combatir, no con normas. O sea, pensemos, por ejemplo, ¿cómo le exigimos a Google que mejore el algoritmo para que no se vulneren los derechos de los niños, ¿no? Hoy mismo recordaba una nota que viene a colación. O sea, ¿cómo hacemos que Google desarrolle un algoritmo que esas palabras que pueden discriminar no estén linkeadas, no estén asociadas? O sea, ¿cómo hacemos que Instagram pueda actuar a tiempo cuando se trata de datos de niños y pueda prevenir el suicidio? ¿Cómo hacemos que los mapas, digamos, automáticos que van tomando los drones de Google disocien efectivamente pues, la imagen a lo mejor de un niño, como ya pasó en el caso de un suicidio de un niño en Estados Unidos, y porque ahí estaba la imagen y que para el padre de familia pues era terrible y no había olvidado estar viendo estas fotografías? Entonces, no creo que el derecho pueda combatir, o sea, el derecho es importante, pero solo la técnica puede combatir a la técnica. Y creo que en los planes nacionales de ciencia para los estados serviría mucho poner, o en estos comités de bioética de los proyectos de investigación, poner en el centro a la persona. O sea, digamos, la tecnología es una herramienta de las personas, podemos empoderarnos a través de esta herramienta, pero nosotros, o sea, la herramienta nos sirve, nosotros no tendríamos por qué servir a la herramienta. Y si hay una herramienta que discrimina, pues podrá ser maravillosa, pero simplemente no funciona en términos de la dignidad humana, porque si no, simplemente no habremos aprendido nada de lo que nos dejó, de las enseñanzas que nos dejó un entorno de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y pues cómo se va configurando la Declaración Universal de Derechos Humanos y esta necesidad de proteger, digamos, la esfera más amplia de las personas solo por el hecho de ser personas, que fue el reconocimiento de la dignidad humana. Excelente, Andrea. Y coincido con tus palabras de que la solución no es solo jurídica y que aquí nos hace una reflexión uno de nuestros asistentes, dice concientizar. Es el tema que a muchos no les da la importancia. Hay demasiada ignorancia y dejadez en la mayoría de los usuarios. Al final, todos debemos seguir manteniéndonos firmes en nuestro deseo de proteger nuestro propio futuro. Felicidades a todos. Este es un tema que da para varias conferencias. Saludos desde Guatemala. Y desde la concientización, la siguiente pregunta es para Pedro. ¿Qué nivel de concientización debemos crear? ¿Cómo logramos llegar a todos y que todos puedan comprender? ¿Cómo hacer que la ignorancia y esta dejadez deje de ser ese muro que bloquea un futuro mejor? Sobre todo, ¿cómo hacemos este trabajo con nuestros niños, niñas y adolescentes? Por favor, Pedro. Cada vez preguntas más difíciles, Lorena. Cada vez más difíciles. Y pues gracias, Andrea, también me dejaste reflexionando algunas cosas nuevas. Gracias. Pienso que las políticas públicas
que salvando esta excepción que cité al principio, ¿no? Que pueden ser viciadas por las ideologías y las tendencias políticas, las políticas públicas tienen esta función de crear ciertas corrientes de pensamiento en las sociedades, ¿sí? Y las políticas públicas pueden o no poner en mayor o menor nivel el sentido antropológico humano, o sea, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Por ejemplo, si es que una política pública de salud, ya estamos hablando en el escenario de salud, establece que una prioridad sanitaria es que cada ciudadano goce de la calidad de vida óptima a nivel psicológico, eso es, una autoconfianza autopercibida exitosa, una autoestima autopercibida exitosa, habilidades para el afrontamiento a la vida exitosas. Ese sujeto, ese niño, ese adolescente, difícilmente vulnera los derechos de otro. O sea, la conducta criminal o la conducta lesiva aparece cuando hay carencia, cuando hay faltante. Cuando falta autoestima es que yo agredo la autoestima de otro. Cuando yo tengo una falta de regulación psicosexual es que la compenso con otros. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando un ser humano goza de salud mental, el riesgo del cometimiento ilícito a través de esa herramienta llamada Internet es muchísimo menor. Por ejemplo, hay estudios, ¿no?, que revelan que el 88% de las búsquedas de Internet son por pornografía. O sea, en el mundo, el 88%, o no sé si es 88, 90 o 92, pero es por ahí, busca pornografía. Y casualmente, esos indicadores también indican que son personas que no gozan de calidad de vida. Entonces, cabe la pregunta, la imposición estatal prohibicionista y jurídica de limitar o criminalizar la acción no es suficiente si es que no se promueve fundamentalmente el Estado de Derecho humano. Es decir, que la política pública fortalezca la autorrealización de cada ser humano. Cuando el ser humano está autorrealizado, no comete daño, no hace daño, no comete delito, porque no lo necesita. Y utiliza la Internet como una herramienta de desarrollo personal. El problema es cuando el ser humano no se ha desarrollado y tiene necesidades básicas y no básicas, insatisfechas, busca su satisfacción a través de elementos que el Internet le puede proporcionar. Y allí es cuando se desplaza el rol familiar, el rol parental y el sentido de identidad humana. Entonces, las políticas públicas, esa es parte de la propuesta, Lorena, deberían dirigirse al rescate de la dignidad y el valor del ser humano, un valor intrínseco, no un valor por el resultado, no un valor por el producto, como actualmente sucede. Mientras más tienes, más vales. Mientras más títulos tienes, más vales. Mientras más coches tienes, más vales. No, el ser humano es valioso por ser un ser humano. Cuando un ser humano descubre que es valioso solamente por el puro hecho o el mero hecho, como dicen nuestros hermanos mexicanos, de ser humano, entonces se siente satisfecho y no necesita llenar esas carencias con nada que pueda encontrar en el Internet. Creo que el enfoque podría estar también en cambiar la perspectiva que utilizamos de esta herramienta. Hemos convertido a esta herramienta como una fuente de guía humana. Y la fuente de guía del ser humano no puede estar en un instrumento tecnológico del que los tutores o padres o cuidadores legales le pueden dar a ese niño. ¿Por qué? Porque existe una transmisión transgeneracional de aprendizajes. Lo que el abuelito le pasó, le cuenta al hijito, el hijito le cuenta al nietito,
Y toda esa información se va actualizando en el acervo cultural de esa familia. Ahora, si el niño no recibe esa información, no recibe esos valores desde la casa, no recibe esa orientación desde el hogar, lo va a buscar en Internet. O a veces sí lo reciben y lo buscan en Internet. Es decir, el problema creo está en utilizar una herramienta que es solo una herramienta como un eje de vida, como un director de vida. Esa es la dificultad. Entonces, la propuesta es en estos dos puntos, ¿no? Crear políticas, ¿no?, de Estado que fomenten la dignidad humana, que rescaten el valor de la dignidad humana, de los derechos de los niños, de los seres humanos, pero también que se rescate la importancia del papel familiar en una sociedad. Casualmente, la mayor cantidad de crímenes de orden sexual son perpetrados por sujetos que no tienen nexos familiares. Entonces, eso nos deja algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿qué papel tiene el Estado en el fortalecimiento del núcleo familiar? Si tú consultas los factores de riesgo en la APA, en la Asociación Americana de Psicología, e incluso en la de Psiquiatría, tú vas a encontrar que uno de los factores de riesgo de enfermedad mental es la falta de redes familiares. Y por el otro lado, tú vas a encontrar también que un factor protectivo de enfermedad mental es la presencia de redes familiares funcionales. Entonces, el uso, el manejo del Internet está directamente relacionado con la manera en la que las personas cuentan o no con redes familiares de apoyo. Por eso mi insistencia en que la concienciación debe estar dirigida, para contestar la pregunta finalmente, la concienciación tiene que estar dirigida al rescate del órgano fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Cuántas reflexiones valiosas nos has hecho la noche de hoy, Pedro? Yo creo que vamos a construir nuestros afiches de mis campañas, mis datos soy yo, con algunas de las frases que nos has dado esta noche. Ya estuve anotándome esto de no usar la herramienta como un eje de vida, que te vamos a citar en uno de nuestros afiches para la campaña. Y quiero ya cerrar un poco el panel. Hay dos temas que están rondando que nos han hecho nuestros participantes. Uno está relacionado con el tema de solicitar una explicación un poco mayor de cómo se produce este tema de la suplantación. Y hay un texto que me dejó un poco inquieta, que voy a dar lectura para que nos ayude Andrea desde su perspectiva, cómo abordar esta temática. Y dice, ayer se publicaba sobre una laguna legal en Suecia. El pedófilo guardó fotos en un servicio en la nube. La ley no llega hasta esa jurisdicción porque lo que parece, solo confiscaron sus dispositivos y revisaron su mail. Ya pagada la condena, el pedófilo regresó y sacó su información de la nube y empezó a acosar a sus viejas víctimas. Es un gran camino que se debe recoger en todas las plataformas, comprender cómo proteger los datos de las personas. Andrea, te dejo entonces estos dos elementos, lo que nos pregunta uno de nuestros participantes respecto de explicar cómo hacen esto de la suplantación y este otro tema de la laguna legal en Suecia. Por favor, Andrea. Bueno, Lore, pues voy a tratar de resumir y muchas gracias a Pedro también por sus comentarios que nos dejan pues un eco y una reflexión sobre la importancia de la familia en el proceso o en la primera infancia, ¿no? O sea, uno pensaría que es algo que pasa inadvertido, pero al final pues marca a los niños. Qué interesante, Pedro, muchas gracias, que estoy aprendiendo también de ti.
En el tema de la suplantación, bueno, no sé si se referían a la suplantación en medios digitales o más bien a esta idea de cómo los valores o cómo los gustos de los niños pues no realmente provienen de su ser, sino del mercado, ¿no? Pero bueno, en temas de suplantación, creo, por ejemplo, que hoy día hay un enorme problema con las cuentas de WhatsApp cuando alguien te escribe y te dice, oye, te acaba de llegar un código por error, pásamelo porque es para resetear mi WhatsApp, ¿no? Entonces la persona le pasa el código y con este código pues pueden descargar la aplicación y se hacen pasar por la persona que originalmente recibió el código. Creo que la tecnología permite muchísimos tipos de suplantación. También viene el tema de la necesidad de las cuentas verificadas en Twitter, porque había mucha gente que creaba perfiles falsos y se hacía pasar pues por figuras públicas y entonces ahora se han creado, digamos, una respuesta técnica frente a estos problemas. Hoy WhatsApp ofrece el doble candado, ¿no? De verificación para que no solo esté por un código que recibes a tu teléfono, sino que puedas, por ejemplo, tener acceso a tu cuenta a través del correo electrónico. Entonces, la recomendación es que se utilicen todos estos candados de verificación, o sea, que es una forma de blindar las cuentas para que nadie pueda hacerse llegar de nuestras cuentas a través de engaños. Y Lore, ¿cuál era la segunda pregunta? Lo perdí por completo. Los vacíos legales respecto del cloud. Buenísimo. Bueno, pues cuando se habla de cómputo en la nube es muy importante pensar que la responsabilidad de la nube, hablamos de cómputo en la nube como algo abstracto, ¿no? Pues está en un servicio de nube y ese servicio quién sabe dónde está, ¿no? O sea, no identificamos un territorio, un estado, una jurisdicción que se haga responsable de cualquier violación. Entonces, siempre cuando se habla de cómputo en la nube no hay que perder de vista que detrás de los servicios de nube hay empresas comprometidas con la cooperación, pues, entre autoridades o la cooperación judicial. Por ejemplo, en el caso de Apple, pues ya hubo un antecedente bien importante con esta llave de puerta trasera y el caso de las contraseñas y dónde estaban los límites de cooperación entre empresa y Estado. Entonces, creo que aunque se hable de nube, o sea, simplemente al final hay un responsable detrás de esa nube, hay una empresa que tiene que resguardar, en algunas legislaciones les obligan a resguardar la información, incluso a acceder a esa información siempre que hay una petición judicial. Lo que creo que pasa más comúnmente es que las autoridades no están acostumbradas o no acaban de entender cómo funciona Internet. Para el caso de México también ha habido casos similares. Por ejemplo, pensemos en la Fiscalía cuando alguna autoridad incauta los equipos de cómputo de los narcotraficantes y que piensan que, bueno, pues hay que tomar el ordenador y hay que envolverlo en una bolsa de plástico y hay que remitirlo a la Dirección de Servicios Periciales, cuando en realidad pues nadie pensó que ese ordenador tiene información, pero más allá de eso, pues hay cuentas asociadas a ese ordenador o posiblemente abiertas todavía en ese ordenador donde puede borrar la información de forma remota. Entonces, en este ejemplo simplemente vemos que a lo mejor ni siquiera es un problema normativo, es un problema de que la autoridad no acaba de entender cómo funcionan las tecnologías y no acaba de tener las herramientas para poder dictar, por ejemplo, en el caso de un ordenador, pues que en ese momento, en sitio, un perito informático pueda romper cualquier conexión a Internet para que no se borre la información, descargar una copia, asegurar pues esta cadena custodia donde se asegure la no alteración de la información y donde se presente de manera debida ante juicio. Entonces, más bien creo que cuando hablamos de nube es un desconocimiento profundo de las autoridades de cómo preservar las evidencias y cómo presentarlas, también cómo presentarlas en un juicio. Y claro, al final, por mucho que la información esté en la nube, pues insisto, pensemos en un requerimiento que haga una autoridad a Microsoft, al menos en el caso de México, las empresas ahí sí están obligadas a cooperar siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones en su momento dejó establecidos. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Excelente tu análisis. Pedro, voy a ocupar dos que me han dicho específicamente. Por favor, podría preguntarle a Pedro Flor, desde el punto de vista psicológico, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no solo tenga amigos en redes, sino también en la vida real, porque se sienten solos? Y la segunda, que me pareció interesante también,
¿Cómo hacer que nuestros hijos adolescentes estén seguros en época de pandemia, sobre todo si tienen sus enamorados y no pueden verse físicamente? ¿Cómo podemos ayudarles? Dejo estas dos preguntas de nuestra audiencia. Qué bárbaro, oye. No sabía que iba a ser tan complejo esto, Lorena. Bueno, empecemos por la segunda. Estoy contenta, tengo que comentarles. Este evento se está transmitiendo por Webex, esta plataforma. Esta plataforma está en este momento con 20 asistentes, pero se transmite por Facebook, se transmite por Instagram y se está transmitiendo también por la página de la DINARDAP. Y en total estamos teniendo una audiencia de 100 personas, lo que quiere decir que es un tema que interesa y de allí lo complejo de las preguntas que nos están llegando. Por eso es que hay dos elementos aquí. ¿Qué hacemos con los enamorados, Pedro, que no pueden verse? ¿Y qué hacemos para que nuestros niños no se sientan solos y tengan solo amigos virtuales ahora en esta época de pandemia? Por favor, Pedro. Bueno, cuando podían verse también era un problema, ¿no? También era un problema. El denominador común en ambas situaciones es el control, ¿no? El control que tiene un sentido de protección, obviamente, ¿no? Entonces, el sentido de control de nosotros los padres busca la protección y el bienestar de ese niño o niña o chico o chica. En este contexto de pandemia, las reglas de juego cambian en lo que tiene que ver, especialmente en las interacciones interpersonales. La socialización a lo largo de la vida del ser humano no solo tiene esta función de proporcionar placer y adaptabilidad, como la mayoría de la gente considera. La socialización también está asociada al desarrollo de las funciones mentales superiores. ¿Sí? La capacidad de control, de autocontrol, de raciocinio, de planificación, de flexibilización, de adaptabilidad al entorno, de creación de estrategias, de automonitoreo. Es decir, cuando una persona está aislada, estas funciones van perdiendo su eficiencia y su eficacia. El caso más grave es el de las personas privadas de libertad. Entonces, el aislamiento que hemos estado viviendo, obligatorio y no obligatorio, por la pandemia, ha suscitado una nueva problemática que ya se venía observando venir, que la falta de encuentro social produce angustia en las personas, produce estrés en las personas, no en todas. Porque la personalidad determinará si es que la socialización es o no algo importante en su vida. Entonces, cuando una persona, cuando un ser humano está en estrés, los peores rasgos se intensifican. Y por eso es el miedo de nosotros los papás. Porque si el adolescente o la adolescente está atravesando demasiado estrés por el aislamiento, por la demanda educativa, porque ustedes saben que la exigencia educativa es cada vez mayor, incluso en el orden virtual. No sé si será así en México, pero ya, es igual. Pero esto incrementa el estrés percibido por los seres humanos y eso les hace más proclives y más con mayor riesgo a exponerse a conductas indeseables por ellos mismos. Es decir, mientras más estresado está un joven, peores cosas puede hacer. Mientras más estresada está una chica, peores cosas puede hacer. Porque no puede pensar con claridad, por decirlo de alguna forma más coloquial, más sencilla, ¿no? Entonces, el estrés por el aislamiento, por la demanda académica, familiar, les expone a un riesgo y los padres debemos ser conscientes de ese riesgo y promover su socialización física, no virtual, física. Hay que buscar los espacios para que se encuentren con amigos, con pares, con primos, con hermanos, con familiares, en forma segura, pero en forma física. ¿Por qué? Porque
ninguna pantalla jamás puede suplantar toda la riqueza de la interacción social. Entonces, el chico o la chica que está encerrado en su casa y no sale para nada, porque además los padres le prohíben, tiene mayor riesgo de pasar fotos a su novio o a su novia, o pedirle fotos a su novio o a su novia, porque el interés sexual en la adolescencia es enorme, pero como está encerrado, el estrés se activa y el estrés le impide pensar bien, entonces toma decisiones equivocadas. Entonces la recomendación es volver a lo que hacíamos antes: socializar, salir, compartir. Bien, entonces la segunda pregunta, no sé si está ahí contestada, Lorena. Creo que sí. Ya. Y nos hace una reflexión muy interesante, ¿no? Nos dices, hay que volver a socializar con protección, pero hay que volvernos a integrar como sociedad, y ahora ese será el segundo reto, porque todavía estamos en pandemia. Sí. Voy a darles la palabra ya para concluir la reflexión final, Andrea. ¿Qué nos puedes dejar de todo después de esta charla? ¿Cómo protegemos a nuestros niños finalmente? Bueno, pues difícil englobar cómo protegemos a los niños. Primero, deteniéndonos a pensar cómo funciona Internet, no sustituyendo, digamos, estas relaciones, estas interacciones con la tableta. Creo que hoy se ha vuelto muy complejo poder cumplir pues con todas las actividades, y los niños también están en casa, pero pensemos que dejar a un niño usando una tableta con conexión a Internet solo es como mandarlo a la tienda en el barrio más peligroso. Entonces hay que pensar que los riesgos que hay en el mundo físico pues también se trasladan al ciberespacio. Hay que concientizar a los niños, trabajar con ellos. Creo que nosotros somos una generación que nos tocó entender la tecnología cuando ya habíamos pasado la adolescencia, pero estamos frente a generaciones que están creciendo con la tecnología y es necesario que entiendan cómo funciona. Y bueno, pues también privilegiar aquellas plataformas que incorporen códigos de buena ética para el tratamiento de la información, y pensar en cuál es la responsabilidad también del Estado y tener un acompañamiento. A veces la falta de educación digital viene de los padres, y entonces habrá que ponernos las pilas, y bueno, pues ojalá fuera el Estado el que implementara una política de educación, de acompañamiento para los niños y para los padres de familia. ¿Cómo protegemos a los niños en Internet? Pensando que los riesgos que hay en el mundo real también están en el ciberespacio, y que hay algunas herramientas tecnológicas que permiten disminuir el riesgo, aunque el riesgo siempre va a estar allí. Por ejemplo, la utilización de YouTube Kids en lugar de YouTube, que es una plataforma donde no hay filtración de contenidos, utilizar pues algunos parámetros que acoten las búsquedas en buscadores comunes como Google, pensar en los historiales de navegación para entender si hay algún sitio que esté siendo consultado y que represente un riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Y también algo importante es acompañar o impulsar en las escuelas pues esta idea de cómo conectar a los niños o cómo migrar a aulas virtuales en espacios seguros, ¿no? Por ejemplo, el no utilizar servicios gratuitos, el tener configuraciones de privacidad para identificar usuarios y que solo la comunidad estudiantil pueda ingresar, el no privilegiar, por ejemplo, las ligas a reuniones masivas donde todo el mundo puede conectarse sin una sala de espera que corrobore la identidad de quienes están conectando. Creo que también las escuelas tienen una enorme responsabilidad para que los niños ahora en este entorno virtual puedan estar seguros y no se expongan sus datos personales. Muchísimas gracias, Andrea. Pedro, tus reflexiones finales. ¿Cómo quieres cerrar este espacio de reflexión? ¿Qué nos dejas? Gracias, Andrea. Y aprovecho y contesto la pregunta que quedó sin contestar, de que las habían hecho, cómo ayudar a nuestros niños, ¿no? Y prevenirlos del daño. Bueno, en lo que respecta al área psicológica, que es mi campo de trabajo, creo fundamentalmente, y ya lo he dejado bastante remarcado, el papel de la familia en la sociedad. Pero el papel de la familia tiene que tener un objetivo u objetivos que estén conectados socialmente. Es decir, fomentar y desarrollar individuos que puedan hacer uso pleno de sus capacidades, que gocen de una autoestima robusta y saludable,
una autoestima incondicional, una confianza en sí mismos incondicional, un optimismo natural y sobrio, una facilidad para interactuar con otros seres humanos, para socializar, fortalecer los valores que no necesariamente son los éticos, lo que vale en la vida, por ejemplo, la familia, los amigos, el disfrutar, la honestidad, la verdad, el cuidar, el amar, el gozar, ¿no? El otro valor es la nación, los valores cívicos, o sea, lo que vale, porque si le quitas a un niño los valores, el niño anda sin valores, entonces es como un coche sin volante. No sabe a dónde va. Cuando algo vale para ti, te diriges a eso. Si para ti es valiosa la honestidad, pues vas a hacer todo lo que tenga que ver con honestidad. Si para ti lo valioso es amar, pues vas a dedicarte a eso. Si para ti lo valioso es disfrutar la vida, pues vas a hacer eso. Entonces, la familia tiene un papel de fortalecer los valores que les permitan a los niños sobrevivir, ser independientes, ser eficientes, disfrutar sus vidas, gozar el pleno uso de sus capacidades y también colaborar al desarrollo sustentable de los pueblos. Entonces, esa visión es la que entrega la familia, ¿no? El Estado no puede hacer eso, porque tampoco es un papel del Estado. El Estado cuando fueron creados los Estados tenían este papel simplemente de normalizar o hacer formal una asociación de comunidades. Pero estamos desplazando nuestros deberes familiares y personales y parentales al Estado. Entonces, creo que la recomendación sería principalmente esa, Lorena, es rescatar nuestro deber como padres o familiares o ciudadanos de crear las mejores condiciones para que un ser humano se desarrolle independientemente de su edad, porque puede ser adulto también y necesite y cuente con nuestra ayuda. Eso. Gracias, Pedro. Gracias, Andrea. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde, en esta charla. Los conversatorios Charlemos sobre Datos son espacios que están realizándose mensualmente por la campaña hashtag Mis Datos Hoy Día Latinoamérica. Les invitamos a seguirlos. Tenemos un siguiente tema para el 22 de abril. Les invitamos a que desde ya estén pendientes de la siguiente temática, que es cómo crear una cultura de privacidad en la empresa. Todos los meses vamos a hablar de un tema diverso, de un tema distinto, porque lo que nos mueve y nuestro objetivo con esta campaña es que aprendamos la importancia de los datos, cómo protegerlos, una cultura en que todos somos partícipes para beneficiarnos de los usos, pero también para ser críticos y para saber cómo defendernos de las manipulaciones o los usos inadecuados. Nuevamente, mi agradecimiento profundo a todos los expositores. Han sido excelentes sus intervenciones y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lori, y gracias a todos los que destinaron su tiempo para analizar este tema. Gracias, Pedro, un honor compartir contigo esta mesa. Gracias también a todos ustedes, especialmente a los organizadores, a Andrea, a Álvaro, que tuvo que retirarse. Ha sido un privilegio, para mí un privilegio escucharlos y aprender de ustedes. Muchas gracias, su generosidad. Saludos, gracias a todos.